Bienvenidos a Leoncast, un podcast del Instituto Municipal de las Juventudes. El día de hoy hablaremos de un tema que suele estar rodeado de tabú y desinformación. Nuestro objetivo es brindarles ese apoyo para que ustedes conozcan lo que puede ser su salud sexual y la higiene que pueden tener para ella. Para platicarnos de este tema, hoy nos acompaña Tzitziki, que es sexóloga. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, es un gusto. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta, que sería, ¿qué es la salud sexual? Bueno, la verdad sí estuve mucho pensando esta respuesta y la verdad es que primero me gustaría comenzar por qué es la sexualidad, ¿no? Ya que la mayoría de las veces pensamos que la sexualidad solamente tiene que ver con esta parte del erotismo, del deseo, de la satisfacción sexual, del placer, pero la verdad es que la sexualidad se compone de 4 áreas fundamentales, que básicamente es la reproductividad, el género, el erotismo y los vínculos afectivos. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta todo eso, sí se amplía muchísimo más la definición de la simple sexualidad, ¿no? Entonces, para la salud sexual, pues tenemos que contemplar, la OMS lo define mucho como el bienestar físico, emocional y social que un individuo puede llegar a tener a lo largo de vida. Es importante mencionar incluso que justo la OMS es la que menciona que la salud sexual no es la ausencia de enfermedad. Entonces, el que yo no tenga alguna enfermedad o no esté presentando alguna sintomatología no quiere decir necesariamente que esté sano. Pero bueno, pues básicamente para todo esto que es la salud sexual es este equilibrio, poder llevar como el acercarnos a un bienestar, el sí lograr sentirnos realizados en esta área, poder sentirnos plenos, y a mí me gusta mucho también incluir la parte de los derechos humanos. Los derechos humanos pues son los que están velando por el bienestar en general de las personas. Entonces, cuando tomamos en cuenta los derechos humanos y específicamente en el tema de la salud sexual, los derechos sexuales y reproductivos, pues entonces ahí podemos encontrar como un muy buen equilibrio de cómo llevar la salud sexual. ¿Y en qué etapa de la vida o a qué edad crees que es necesario que la gente empiece a conocer lo que es la salud sexual? La salud sexual, bueno, realmente, si contemplamos esto de los derechos sexuales y reproductivos, que básicamente nos indican que tenemos que tener relaciones en general, ya sea vinculativas, eróticas, con nuestro propio cuerpo, incluso que sean libres, que sean consensuadas, que tengamos el derecho a la educación, que esta educación sea con una base científica, que esté fuera de lo ideológico, que no sean coercitivas, etcétera. Pues realmente, tomando en cuenta, insisto, esta parte del género, por ejemplo, que es, pues, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, cómo me voy aprendiendo a relacionar con otras personas, y ahí ya incluimos la parte de los vínculos, pues podríamos iniciar con educación sexual realmente desde antes. La parte de la educación sexual no nada más tiene que ver con esta parte erótica, que tiene que ver como reducida solamente a la parte genital, ¿no? Sino, pues, cómo me relaciono, cómo aprendo a dar mi consentimiento, cómo digo que sí, cómo digo que no, cómo me relaciono yo con mi propio cuerpo, cómo me relaciono con el entorno, qué he aprendido sobre, por ejemplo, los roles, los estigmas, toda esta parte de los tabúes incluso, ¿no? De la misma sexualidad, de lo que debería de ser un hombre y debería de ser una mujer. Entonces, si tomamos en cuenta eso, que también es parte de la sexualidad, realmente podemos empezar a llevar a las infancias tempranas a caminos de tener una salud sexual, ¿no? Porque entonces yo voy a ir aprendiendo como infancia que puedo ser libre en mis decisiones, ¿no? Libre en mis decisiones puede ser como, pues, ¿qué playera te quieres poner hoy? Aunque suene como reducido, pero estamos dando y ofreciendo la libertad a las infancias desde ese momento. Si yo voy aprendiendo a dar consentimiento sobre lo que quiero hacer y las elecciones que quiero decidir a lo largo de mi vida, pues va a ser mucho más fácil lograr una salud sexual integral a lo largo del tiempo. Sí. Bueno, hablando sobre... Se dice que no le dan estos temas a los niños justamente para que no quieran empezar a desarrollarlos antes, ¿no? Uh-huh. ¿Ese cuenta como uno de los mitos que hay sobre la salud sexual? Sí, sin duda, porque justo otro de los mitos que estaba pensando era como
esta parte de que la sexualidad solamente está reducida al erotismo. Cuando pensamos en la salud sexual, pensamos en solamente mis genitales o solamente pues con quién me voy a acostar, con quién no me voy a acostar, con quién me voy a involucrar, las enfermedades de transmisión sexual. Pero sí, definitivamente reducir la sexualidad a solamente el erotismo y a través de eso poder vincularnos con la educación sexual, por ejemplo, sí es un mito. ¿Algún otro mito que exista dentro de eso que nos puedas explicar un poquito más? Yo creo que incluso el tema de las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, llegamos a pensar que solamente personas que estén en contactos de riesgo son quienes se tienen que estar haciendo chequeos, ¿no? Constantes, ¿no? Como, pues sí, estos chequeos constantes sobre las ETS. Pero la verdad es que es muy importante, incluso estando en una relación cerrada o abierta, pero que con vínculos, con pocos vínculos, aún así es importante estar teniendo periódicamente una revisión y eso abona bastante a la salud sexual. La gente piensa que no, que solamente las personas que tienen contactos de riesgo son quienes se tienen que realizar estos estudios, pero la verdad es que deberíamos hacerlos todos, todas, todes. Y es, bueno, lo que dices de los chequeos, por decirlo así, ¿puede ser una autoexploración o es más recomendable ir con un doctor o una doctora? Pues ambas, realmente. O sea, la sexualidad La sexualidad es algo muy amplio, o sea, sin duda tiene que ver esta parte del erotismo, de los vínculos. Entonces, hay algo que a mí me gusta mucho hacer con las personas que acompaño terapéuticamente, que es tocar como 3 temas fundamentales, ¿no? Que es el autoconocimiento, el autoconcepto y el autocuidado. Entonces, por ejemplo, si aprendemos a conocernos y conocernos desde, pues, cómo me vinculo, cómo es mi cuerpo, la autoexploración sí nos ayuda bastante a, por ejemplo, las mujeres a lo largo del ciclo tenemos diferentes tipos de flujo. A veces es más clara de huevo, a veces es más espeso, cuando llega la menstruación es distinto. Entonces, aprender a tener contacto con nuestro cuerpo nos ayuda primero a quitar el tabú. Y cuando quitamos el tabú, nos permitimos ver más allá de eso. Entonces eso es increíble porque empezamos a conocerlo de verdad, lo empezamos a observar. Algo muy tal vez de escolar de mi parte, pero a mí me encanta el método científico justo por eso, ¿no? Porque es como la observación a todo lo demás que te lleva, ¿no? A poder preguntarte cosas, cuestionarte cosas, a ver cómo compruebas esas cosas, a generarte hipótesis y luego comprobarlas, etcétera. Entonces, sí, la autoexploración nos ayuda a esa observación inicial. Después, cuando nos autoconocemos, generamos autoconceptos, que básicamente podríamos definirlo como las etiquetas que nos vamos colgando. El tema es que cuando no nos llegamos a conocer tanto, esas etiquetas, a veces, la gran mayoría, nos las ponen a alguien más. Alguien más llega y te dice, tú eres la enojona de la casa, ¿no? Entonces, cuando yo me doy la oportunidad de conocerme, de observarme, digo, pues esta etiqueta ya no me gusta tanto, ¿no? Por ejemplo, etiquetas que se pueden llegar a dar en la sexualidad, por ejemplo, en la parte erótica específicamente, es como, pues las mujeres no tenemos que hacerlo, ¿por qué no? ¿Y quién dijo? ¿Qué etiqueta tengo colgada ahí, no? Como, pues voy a ser sucia, voy a ser promiscua. Se vería mal, ¿no? Se vería mal, y sí, ¿qué? ¿No? Pero es una autoexploración. Y finalmente eso nos lleva al autocuidado. Cuando yo me conozco y cuando yo aprendo a qué etiquetas me quiero poner, qué otras no, qué otras quiero explorar, cuido esa parte y entonces también aprendo a cuidarme en el ambiente. Y cuando yo aprendo a cuidarme en el ambiente, reconozco que los demás también tienen su propio proceso en estas 3 líneas, ¿no? Entonces algo, o sea, tanto físico, para estar bien físicamente y para estar bien emocionalmente, ¿no? Para sentirte cómodo. Exactamente. Y nos volvemos a vincular a la parte de la salud sexual, pues tiene que ver con toda esta armonía física, emocional y social. ¿Y cuáles son algunos tips que tú darías para tener una buena, digamos, relación con mi persona para poder tenerla con los demás? Pues yo creo que eso, primero el autoconocimiento, darnos chance de explorarnos de verdad, como específicamente hablando de la sexualidad, creo que muchas veces tenemos estigmas, tenemos prejuicios que nos han acompañado, pues quién sabe, a lo largo de cuánto tiempo. Muchas veces tiene que ver con la familia, muchas veces tiene que ver pues con la misma, a veces por ejemplo los chicos de secundaria que pues empiezas a explorar, empiezas a ver y entonces pues finalmente no hay una experiencia o un conocimiento previo, ¿no? Entonces te dejas llevar mucho también por esa parte.
Pero cuando te das la oportunidad de, a ver, ok, me puedo sentar y no importa la edad en la que esté, como si hay adolescencias también que estén viendo esto, pues que nos permitamos y observarnos y cuestionarnos como qué se siente placentero, qué no me gusta, y empezar a identificar mis límites, por ejemplo, las necesidades. Otra triada que me encanta trabajar en terapia es los límites, las necesidades y los acuerdos. Yo necesito algo, ¿no? Pueden ser, a veces yo me baso como en las necesidades básicas de Maslow, ¿no? La pirámide que podemos encontrar en internet. Yo necesito algo, ¿no? Pero también identifico que cuando esa necesidad empieza como a menguar, yo establezco un límite, porque entonces mi necesidad se está viendo vulnerada. Pero de repente yo me encuentro con otra persona porque somos seres sociales también. Entonces lo que hago es negociar y pongo acuerdos. Negocio a través de qué necesito yo, cuáles son mis límites y qué necesitas tú y cuáles son tus límites. Y ahí llegamos como a un acuerdo entre ambas personas que también nos ayuda a eso. Sí, porque si yo me conozco, tú te conoces, pues sabemos qué cosas sí podemos encajar y cuáles otras Exactamente, no. Exactamente. Okay. Y hablando otra vez un poquito de lo que era las revisiones, o sea, médicamente, ya vimos que de autoexploración pues es casi todos los días verme y conocerme, pero médicamente, o sea, con un doctor o con una doctora, ¿tú cada cuánto o cuántas veces dirías que es recomendable ir? Pues realmente como que los especialistas tienen su frecuencia recomendada. Ahí sí yo recomendaría 100% acercarse a un especialista, ¿no? He escuchado muchas, bueno, no muchas, pero una que otra historia sobre que no ha sido muy gratificante esta parte de acercarse al servicio médico a veces, ¿no? Pero yo les podría decir, no es el único servicio médico que existe. Hay muchos especialistas, afortunadamente, que se dedican a diversos temas, entonces como no dejarse llevar solamente por una mala experiencia, primero, y segundo, yo creo que la parte de la revisión médica debería de ser algo que tenemos que tener desde chiquitos, ¿no? La preocupación, pues desde el dentista, desde chequeos generales, etcétera. Y específicamente en esta parte de la salud sexual, pues es importante sí acercarse a especialistas que estén dirigidos hacia eso, ¿no? En la parte médica encontramos ginecólogos, urólogos, etcétera, y en la parte psicoterapéutica también encontramos personas como los sexólogos, las sexólogas, que nos dedicamos a abordar incluso también áreas médicas, pero llevando el proceso psicoterapéutico de eso. ¿Me puedes explicar como un poquito más eso? O sea, como lo que tú haces como... Claro. Más de la labor. Por ejemplo, vamos a hablar de cuando llega la menopausia, ¿no? O la andropausia. Entonces, estas personas están experimentando cambios en su cuerpo, en su mente, en su entorno incluso, ¿no? Las personas empiezan a percibirlas distintas. Y eso no nada más tendríamos que llevarlo con un especialista que esté regulando el tema hormonal, que esté regulando el tema físico en general, sino también en un acompañamiento psicoterapéutico de cómo va a cambiar mi vida a partir de esto, ¿no? Caso más temprano, por ejemplo, en la adolescencia. Ok, estoy aprendiendo pues ya me bajó, y entonces tengo que aprender a cómo ponerme la toalla, la copa, el tampón, hay un montón de opciones, gracias a Dios ya, pero también es importante el acompañamiento psicoterapéutico a estoy dejando la infancia, estoy entrando en la adolescencia, estoy siendo adulta, ya no me queda la ropa, nadie me entiende qué está pasando, estoy enojada. ¿Cómo puedo poner todo eso enfocado como asertivamente? También nos ayuda un montón la parte psicoterapéutica ahí. Okay. Y entrando en eso, por ejemplo, la gente que es demisexual, sí se dice así, ¿no? Que no tienen como... Sí, o sea, que necesitan un vínculo previo a... Eso también lo trabajas tú, por ejemplo. Sí, realmente sí. Eso, por ejemplo, entra en la parte del género. Todo lo de ser hombre, ser mujer, ser en medio, ser ambos, ser ninguno de los dos, todo lo del tema de la comunidad trans, orientación sexual, identidad y expresión de género. Sí, esto realmente son como expresiones de la orientación, podríamos llegar a decirlo, porque pues tal cual, o sea, creo que algo que me encanta de la sexualidad es una representación muy clara en el arco iris, ¿no? Que encontramos espectros muy amplios, me encanta justo esa diversidad de colores que existe para poder expresar lo diferentes que somos, lo diverso, y justo las necesidades tan distintas que podemos llegar a tener. Okay, entonces, bueno, siento que cada cosa que tenemos
pues sí, lo que nos puede llegar a identificar, Uh-huh. tiene que ser más que nada abierto a la conversación, ¿no? Con nuestras familias o con nuestros amigos o en la escuela incluso. Entonces, ¿cómo crees que se podría mejorar la conversación con, digamos, la familia ahorita sobre el tema que, pues cualquiera que puede generar dudas en los niños, en las niñas, en los adolescentes? Pues yo creo que, a ver, creo que es un cliché, pero es un cliché muy acertado el tema de la comunicación, ¿no? Empezar a trabajar. A mí me encanta la frase de, para relaciones sanas necesitamos conversaciones incómodas. A mí me encanta incomodar, ¿no? Y me encanta incomodarme también porque me doy cuenta que a través de la incomodidad me permito moverme a otros espacios. Entonces, no le tengan miedo a la incomodidad. Es una emoción deliciosa, muy extraña y que de repente nos da mucho miedo, pero la verdad es que es muy gratificante cuando logramos movernos más allá. En la parte de la comunicación, pues incitar al diálogo, ¿no? O sea, estar abiertos a preguntas, no querer ser como invasivos en la privacidad. Es muy importante respetar la privacidad, pero siempre mantener un aforo abierto en cuestión a, pues, lo que necesites, aquí estoy, cuenta conmigo. Y también ser congruente en eso. Si yo estoy abriendo mi opción de que cuentes conmigo, de que sí voy a apoyarte, pues entonces cuando esa persona me busque para recibir el apoyo, yo ser congruente a lo que dije, ¿no? Te voy a apoyar. ¿Qué necesitas en este momento, no? Por ejemplo, es una pregunta que me encanta para abrir la comunicación. A veces llegamos a desahogarnos y muy nosotros sabíamos que queríamos o un consejo o un apapacho o que nada más nos escucharan, ¿no? Pero generalmente la gente nos da lo que a ellos les sirve. Otra frase que me gusta mucho es: a las personas no les gusta que las quieras como a ti te gusta querer, les gusta que las quieras como a ellas les gusta que las quieran, ¿no? Entonces, preguntar como, ¿qué necesitas de mí en este momento? ¿Necesitas un consejo? ¿Necesitas que busquemos información? ¿Necesitas ir con un profesional? ¿Necesitas que solo te escuche y ya es tu ligue de la secundaria? Adelante, ¿no? Entonces, estar abierto en ese sentido. Y hablando de, bueno, lo que dijiste de buscar información, ¿tú dónde recomendarías que son los sitios más acertados para tener la información correcta o la que ocupan en ese momento? Es complejo. La verdad es que yo creo que en todos lados podemos llegar a encontrar información, pues, no muy acertada, ¿no? O sea, me ha tocado literatura, libros tal cual, que tienen, pues, permeados de ideología, de cualquier religión o de cierta orientación. Entonces, de pronto decir como que en libros, digo, bueno, no. En internet, pues de repente es como todo muy amplio, ¿no? Yo lo que generalmente, pues, incito a las personas que me preguntan esto a buscar es las referencias bibliográficas, de dónde estoy sacando mi información, ¿no? No es lo mismo hablar de algún documento como de la UNAM, de instituciones así, de una página como de psicología.com, ¿no? Patito. Aunque a veces podemos llegar a encontrar buenas referencias ahí. Entonces, como yo creo que lo más importante es como que cuestionen, que digan, ok, esta página dice esto, pero no me voy a quedar con esto, que despierte mi curiosidad y buscar más y más y más. Y entonces, realmente el tema no es encontrar una fuente de información que me diga todo lo que necesito saber, sino yo considero que lo más importante de repente es tener un criterio propio, ¿no? Y necesitamos diversidad de opiniones para eso. Nuevamente el tema de diversidad. Diversidad. ¿Y cuál dirías que es el caso que más te ha llegado o que más han desarrollado con tus pacientes? De los que más desarrollo, híjole, yo me he encontrado mucho la parte vinculativa. Muchas veces tiene que ver, a mí me hace mucho sentido esta parte de que somos, todo lo que hacemos es co-creado, ¿no? Tú hoy, no, a ver, me confundí. Tú y yo hoy estamos compartiendo un espacio, que estamos creando algo, pero tal vez este espacio sería completamente distinto si nada más estuvieras tú o nada más estuviera yo, ¿no? Necesitamos nutrir. Entonces, esto es un vínculo, aunque sea chiquito, aunque sea momentáneo, pero es un vínculo. Entonces, abonarle al vínculo es algo a veces de lo más difícil y lo que genera muchas veces, por ejemplo, temas de disfunciones, temas de, pues sí, relaciones como que no muy sanas. Entonces, sin duda me han llegado diversidad de temas, pero yo creo que mucho de lo que me gusta trabajar es en la vinculación, ya sea entre la pareja, con la familia, conmigo mismo incluso. Entonces, sí, yo creo que ha sido ese tema. ¿Nos puedes brindar como alguna conclusión o algo que tú digas, esto es lo que se tiene que saber o eso es lo que a la gente tendría que prestar atención?
Yo creo que algo que tiene que prestar mucha atención es aprender a ver su cuerpo, a observarlo, a sentirlo. Muchas veces el cuerpo nos dice como, aquí ya no estoy cómodo, me necesito mover, ¿no? Y entonces empezar a escuchar también esas señales. Observarlo, ver, dense la oportunidad de sí, un espejo y me veo, ¿no? En los hombres es un poco más fácil porque hay órganos sexuales reproductivos externos y nosotras los tenemos internos, entonces como que la parte del espejo de repente asusta, pero es un gran ejercicio. Cuestionarse todo, pregunta, incluso esto que estamos diciendo hoy, ¿y quién dice, díganme, y quién dice que eso es real, ¿no? Entonces para mí eso fomenta mucho el conocimiento, el poder decir, ¿y quién dice eso, no? Poder cuestionarme. No postergar nunca la salud, yo creo que es algo muy importante, o sea, necesito ser sujeto para poder estar con los demás. Entonces, pues eso, como básicamente la triada que hablábamos de autoconocimiento, autoconcepto y autocuidado. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Esperamos que esta información les ayude, les abone en su pensar, en su conocimiento, y pues estén atentos a los demás episodios y vean los anteriores si no los han visto. Bueno, muchas gracias a todos. Me pueden encontrar como placenteramente en TikTok. Si les sirve de algo, de repente ahí también comparto información que cura. Gracias.